con una herida o con un corte. En ese caso, estábamos mencionando que uno no puede manipular un objeto si hay en la herida. Y también estuvimos hablando sobre diferentes tipos de intervenciones. muy bien, Damiris. De eso mismo estábamos hablando. ¿Alguien más recuerda de qué otra cosa estábamos hablando? Vamos a ver. ¿Qué más recuerdan? Eran varios equipos los que estaban trabajando. ¿De qué otra cosa estuvimos hablando? Hablamos de las hemorragias, profe. Muy bien, hablamos de las hemorragias. ¿Quién fue que habló? Orlando, Rosa y Nur. No, no, ahora cuando tú dijiste las hemorragias, yo no sabía que eras tú, tu voz no me pareció. Ay, me estoy muriendo. Padre amado. También estuvimos hablando sobre algunos tipos de traumatismos que se pueden dar. Y en la noche de hoy nosotros vamos a ver la otra parte de esos traumatismos, que es lo que tenemos pendiente, que son los traumatismos óseos. Desde que nosotros hablamos de traumatismo óseo, ¿de qué cree ustedes que vamos a hablar? Traumatismos óseos. Bueno, yo pienso que como de los huesos, porque de las columnas, Ok, muy bien, Silvia. Silvia. Profe, el Ajá. traumatismo óseo se refiere a cualquier daño físico que afecte a los huesos. Exactamente. Por ahí es que va lo que vamos a hablar en esta noche. Ujú. Voy a poner esto en pantalla completa. Muy bien. Entonces, los traumatismos óseos que pueden ser, ay, esto no se quiere mover, que pueden ser de las extremidades, esto lo podemos dividir en dos, que son los articulares y los óseos. Si recuerdan, cuando nosotros estábamos viendo el sistema locomotor, hablábamos que nosotros teníamos, ¿verdad? Todo el sistema óseo y luego teníamos el sistema muscular. Y en ese sistema muscular teníamos los ligamentos y todo aquello que nos permitía unir todas las diferentes partes, todos los huesos, los músculos y demás. Entonces, en estos traumatismos que se pueden dar en las extremidades, tenemos los articulares, que como su nombre lo dice, se dan en las articulaciones, y ahí tenemos dos, que son los esquinces y las luxaciones, y los óseos, que son los que se dan directamente en el sistema óseo, que son las fracturas. Vamos a ver estos por separados. Vamos a iniciar con los esquinces, que dijimos que tenemos esquinces y luxaciones. Vamos a conocer cuáles son las diferencias entre una y otra. Alguien que por favor nos apoye con el esquince, la Milvis. Traumatismos de extremidades. Esguince. Desgarro incompleto de la cápsula articular o ligamentos sin rotura. Es la separación momentánea de las superficies articulares que produce distensión de los ligamentos, a veces con rotura, tras un movimiento forzado de la articulación. Síntomas: dolor localizado en la articulación, inflamación en la articulación, enrojecimiento de la zona lesionada e impotencia funcional relativa al grado de la lesión. Entonces, como vemos, en el caso del esquince, perdón, en el caso del esquince se da directamente en la articulación o ligamento, sin necesariamente afectar un hueso. Ahora bien, nosotros podemos tener una persona que tenga una
fractura, por ejemplo, y tener síntomas como los que estamos viendo en el esguince. Sin embargo, tenemos esas diferencias que en el esguince directamente no tenemos ninguna fractura. Y que el dolor, por ejemplo, el dolor, la inflamación y demás, se da específicamente en el lugar donde está este desgarre. ¿Qué nosotros debemos hacer en caso de un esguince? Lo primero es aplicar frío de forma local. Ojo con eso. No significa que usted va a entrarle el pie en un cubo de hielo a la gente, como acostumbran a hacer, porque eso le va a hacer daño, le va a quemar, le va a lacerar. Si usted le va a poner hielo, por ejemplo, no se va a poner el hielo directamente en el pegado de la piel, sino que usted debe poner este hielo en una bolsa de hielo. Si no tienen bolsa de hielo, pues vamos a cubrirla vamos a cubrir este hielo con una toalla, con con un lienzo, con algo que impida que el hielo eh, pegue directamente con la piel, porque esto puede producirnos como como una quemazón de la piel. También es importante que se pueda inmovilizar la articulación. ¿Para qué? Para que esta, mientras está en reposo, se pueda recuperar. Como es lógico, ¿verdad? Mantener este reposo durante la inmovilización y levantar esa extremidad afectada para apoyar a que esa inflamación también disminuya. Luxaciones. ¿Quién la lee? Yo, profe. ¿Sí? Traumatismo de extremidades, luxación. Desplazamiento de un extremo del hueso fuera de la articulación. Es la separación mantenida de las superficies articulares. Síntomas: dolor localizado en la articulación que aumenta con el movimiento, impotencia funcional, o sea, inmovilidad de movimiento, inflamación, deformidad evidente, comparar con el miembro sano. Ya estuvo. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un esguince y una luxación? ¿Cuál sería la diferencia entre un esguince y una luxación? El esguince es como el hueso como trallado, como uno dice, y la luxación es fuera de la articulación, o sea, como O sea, fuera de donde encaja, no es una rotura como tal. vamos a ver, en el esguince no implica el hueso, sino la articulación como tal. Es como que se desgarra un poco la articulación que une. Ahora, en la luxación sí tenemos el hueso implicado. No que el hueso se rompió, sino que sale de la articulación, porque recuerden que los huesos están unidos con Y ve, articulaciones, ¿verdad? o sea, usted, ¿Cómo es? que yo le voy a decir algo a usted. Cuando uno le hace la radiografía, que sale así como ese tralladito, que en realidad el hueso no se rompió por completo. Ujú. Dicen que es un esguince que tienen, profe. Qué bello, Sí, entonces uno se acostumbra, incluso usted lo puede preguntar a muchísimos radiólogos y le van a decir lo mismo. que es un esguince. Mm. Supondría que en el esguince no hay exposición del hueso, sino que la articulación, pero obra de Dios. Igual que, igual que en la anterior, vamos a tener inflamación y dolor. Y en la luxación se va a ver que hay una deformidad, porque si tenemos un hueso, como dice la gente que está zafado, ¿verdad? Que es lo que pasa en una luxación, que es que el hueso se sale de la articulación, se va a ver, es notorio que el hueso salió de su lugar. En el caso de los X15, nosotros no tenemos ese hueso expuesto, no se ve fuera de la articulación. Lucelis, ¿tú ibas a decir algo? Sí, era eso, lo que usted casi acaba de decir ahora mismo. Ok, muy bien. Importante esto que está aquí.
Nunca, jamás, jamás usted debe tratar de que vamos a poner hueso donde estaba, donde va, que fue que se zafó. No, jamás de los jamás. Al contrario, vamos a inmovilizar hasta que un especialista pueda ver esta persona y le dé las atenciones adecuadas. Porque en ese movimiento brusco que usted puede hacer para, según nosotros, ajustar o llevar este hueso a su lugar, podemos tener consecuencias mayores en este paciente. Tenemos un ejemplo. Fracturas, alguien que lo lea, por favor. Alguien que no haya leído. Ana. Traumatismos de extremidades. Fractura es la pérdida de continuidad de un hueso. Cerradas, el hueso se rompe, pero la piel que recubre queda intacta. Abiertas, la piel que recubre también se rompe, produciendo una herida cercana al punto de fractura, con riesgo de complicaciones. Excelente. Ahí nosotros estamos súper claros que cuando hay una fractura es una pérdida de la continuidad del hueso, o sea, se rompe este hueso. Y como vemos aquí en la imagen, tenemos la cerrada, que es la que se da de forma interna. No, eh, no rompe la piel, ¿verdad? No abre la piel. Sin embargo, en las abiertas, como en este caso, sí vemos que puede haber una abertura de la piel. También dependiendo esto es como más cultura general, porque nosotros no vamos a identificar los tipos de fractura, pero sí es importante que sepamos que dependiendo de dónde se dé, de cómo se dé esa fractura, qué implica, si implica más de un lugar que haya una fractura, pues así va a depender también el nombre de, de la misma. Si vemos aquí en los tipos, tenemos las oblicuas, la comminuta, la espiral, las compuestas. También tenemos aquí otros tipos de fractura que son incompletas, transversas y las simples. Pero como les dije, esto como para que sepamos que existen, pero no necesariamente nosotros vamos a estar diagnosticando, ¿verdad? Síntomas, alguien que lea los síntomas de las fracturas, por favor. Yo. Dale, Lucelis. Fracturas, síntomas. Dolor que aumenta con el movimiento, inflamación, posible deformidad, que- crepitación, impotencia funcional. ¿Alguien sabe lo que es crepitación? Ese Yo, sonido. Ajá, dígame, Silvia. eh, la crepitación es un término médico que se usa para describir el sonido, la sensación, una sensación que caracteriza la, cuando, como un movimiento brusco en las articulaciones o los músculos. Ok. Damilvis, te iba a decir eso mismo. No, yo iba a decir que la crepitación Ya en este momento, en el área de los pulmones es como un ruido que se escucha cuando el aire entra. Es como un sonido de que por ahí va pasando el aire. Eso mismo pasa en el tema de los huesos. Una crepitación es el mismo sonido que sucede cuando un hueso roza con el otro. O sea que las dos estaban en lo cierto. Es ese sonido que se produce. Siga alguien leyendo, por favor, que no yo haya, creo, no, alguien que no haya leído, jovencito. Angie, Fracturas. Actuación. No mover la extremidad. Aplicar frío local. Quitar anillos, relojes, etc. Todo lo que apriete. Inmovilizar articulación.
En fracturas abiertas, cubrir la herida con gasas estériles o trapos muy limpios y mejor humedecidos. No intentar introducir el hueso dentro de la extremidad. Contener la posible hemorragia. Observar color de los dedos de manos o pies y el pulso. Eso es sumamente importante, que nosotros tratemos de inmovilizar a esta persona o a quien esté, ¿verdad? En la situación. Pero también es muy importante que podamos ver los cambios de color que se pueden dar en los dedos, en las manos, en los pies, porque cuando hay una fractura, puede ser que haya que se imposibilite el paso del oxígeno. Entonces sabemos que cuando el oxígeno no pasa o no transcurre de forma normal, pues vamos a tener una coloración morada en la extremidad hacia donde no está fluyendo el oxígeno. También el tema del pulso. ¿Por qué? Porque si tenemos una hemorragia, es muy probable que esos latidos cardíacos, ese pulso, vaya a disminuir. Y esto es cuando veíamos que teníamos que hacer en una situación de emergencia, vimos que mantener los signos vitales es lo principal. Vamos a ver algunos traumatismos de extremidades y cómo son las inmovilizaciones de los mismos. Siga leyendo a alguien que no haya leído. Yo, profe, Vamos, Nuris. traumatismo de extremidades, inmovilizaciones. Miembros superiores, cabestrillo, con pañuelos triangulares o la ropa de propia víctima. Sea, esto es en caso de necesidad, sin embargo, volvemos al inicio. Usted no va, a menos que sea un caso que lo amerite de forma extrema, usted no va a inmovilizar al paciente, usted no se va a poner a crearle un cabestrillo con un pañuelo ni nada por el estilo, pero es lo que harían ya los organismos de socorro cuando lleguen a auxiliar a esta persona. Ahí vemos un ejemplo básico de cómo se haría este cabestrillo. También tenemos aquí otra forma de inmovilización, que es cuando le ponemos una férula. La férula no es más que, eh, por ejemplo, esto que vemos aquí. Esto busca que pueda mantener la rigidez y por consiguiente que no se mueva el lugar donde tenemos la fractura. Ya eso no lo íbamos a trabajar nosotros directamente, pero es bueno pues se me quitó. Es bueno que lo veamos. Padre amado, ¿por qué me sacó esto? Bien, en resumen, vamos a ver que en el esguince vamos a tener como síntoma dolor en el lugar de la lesión, inflamación, impotencia funcional, o sea, que no va a poder caminar si es en el pie y demás. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar frío, levantar esta extremidad e inmovilizar la zona que está afectada. En el caso de la luxación, vamos a tener un dolor intenso y que no solamente va a ser o se va a sentir en el lugar donde está la afección. Igual vamos a tener inflamación y la deformidad en la articulación que vimos, que hablábamos que como está el hueso salido, está fuera de su centro, pues obviamente vamos a ver esa deformación. Igual que en el esguince, vamos a aplicar frío, vamos a inmovilizar y vamos a tratar de que esa, Si hubiese aparecido, aunque sea. que esa articulación no se mueva. Hablábamos ya de las fracturas abiertas y cerradas. Las abiertas son las que exponen la piel o rompen la piel, y las cerradas las que no. En todos los casos vamos a tener un dolor intenso, va a haber inflamación y deformidad. En el caso de la cerrada no vamos a ver que el hueso sale, pero en el caso de la abierta sí. En el caso de la abierta también podemos tener hemorragia
cosa que en el caso de la cerrada no la vamos a tener. En ambos casos, tanto en la fractura cerrada como en la abierta, debemos siempre, siempre tratar de mantener inmovilizada el lugar donde está esa fractura. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Denme un segundito que la computadora se me va a apagar. Ahora sí, muy bien, continuamos. Vamos a ver algunas recomendaciones generales para los traumatismos. ¿Quién apoya a leer, por favor? Vale, Angelina. Tratamiento de traumatismos. Recomendaciones generales. Si la lesión está acompañada de otras más graves, como dificultad respiratoria, quemaduras, etc., atenderlas antes de inmovilizar. Si hay fractura abierta, controlar la hemorragia, cubrir la herida sin hacer presión sobre ella, colocando una almohadilla circular sujeta con un vendaje. Luego, hacer la inmovilización y elevar el área lesionada. Si los métodos anteriores no logran controlar la hemorragia, hacer presión arterial directa. Muy bien, eso también lo habíamos hablado cuando veíamos las actuaciones del socorrista, que evidentemente nosotros debemos enfocarnos en, primero, lo más grave que pueda afectar a la persona que está bajo la situación. Seguimos aquí. Damilvis, que tenés la mano levantada. Sí. Tratamiento de traumatismos. Recomendaciones generales. Comprobar siempre en el miembro lesionado movilidad, sensibilidad, temperatura y coloración de la piel. Y eso ya lo hemos visto, también lo habíamos hablado. Se puede estimular a través de la planta de los pies para identificar si hay respuesta, si hay movilidad, si hay sensibilidad. Vamos obviamente tocando, identificar si tenemos un cambio en la temperatura corporal y también si hay algún cambio en el color de esta piel. ¿Seguimos? Yo, profe. ¿Sí? Tratamiento de traumatismo, recomendaciones generales. Evitar retirar el calzado. Al tratar de hacerlo, se producen movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño. Acolchar el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma para evitar lesiones en las articulaciones. Proteger las prominencias óseas de las rodillas, tobillo, codo y las áreas expuestas a presión como las axilas, el pliegue del codo y la región genital. Al movilizar, sostener el área, Inmovilizar. al inmovilizar, sostener el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. Nunca tratar de colocar el hueso en la posición original. Y por cuarta vez estamos diciendo lo mismo, nunca tratar de colocar el hueso en la posición original, porque esto lo que va a provocar es que nosotros afectemos más
al paciente, a la persona. Jamás de los jamás. Muy bien. Entonces, jóvenes, recordando algunos de los acuerdos que hicimos en la noche de ayer, para los que no estaban, lo primero es que la actividad que ustedes tienen en la plataforma para esta semana, la vamos a hacer el viernes, porque ayer no nos dio chance de hacerla. Se la vamos a trabajar el próximo viernes para que todos la puedan subir. También les comentaba que como ya habíamos hablado de tratar, como ustedes se supone que ustedes tienen clase en Semana Santa y que yo les dije que iba a tratar de que pudiéramos cuadrar tanto con doña Verónica para que pudiéramos dar esa clase antes, la clase por lo menos del lunes, que es la de Semana Santa que tenemos presencial. Por lo tanto, esa clase la vamos a dar la próxima semana, que sería una semana antes de Semana Santa. Esa clase, la semana que viene, tendríamos por esos fines clase presencial el lunes, el jueves y el viernes, para poder compensar la clase del lunes de la siguiente semana, que sería Semana Santa. Y la clase del martes, que sería virtual, ya la veríamos la semana después, para que ahí organicemos la semana, cada quien se vaya organizando también porque debemos asistir, porque lo que estamos haciendo es lograr que ustedes tengan la Semana Santa sin tener que ir a la fundación. Yo sé que a veces se hace un poco más complejo. Sin embargo, sí deben tratar de entrar a tratar, no, deben entrar a la plataforma en la Semana Santa de lunes a jueves, que es como se está estipulado en el Infotep. Otra cosa importante es recordarles que este módulo termina el día 23, pero el 23 es miércoles. Por lo tanto, nuestro último encuentro presencial será el 21. El 21, que es lunes, nosotros vamos a tener el cierre del curso. ¿Qué se hace en el cierre? Es como si fuera una mini graduación que se hace entre nosotros. Obviamente se terminan las firmas, se terminan las actividades, se termina todo para que luego de eso ustedes puedan empezar con el módulo de inglés, que ya se les estará avisando cómo va a ser ese proceso del curso del módulo de inglés que a ustedes les falta. Otra cosa importante es, jóvenes, que están durando muchos días para entrar a la plataforma. Ya nos han llamado la atención y no queremos que esto siga sucediendo. Ustedes saben que deben entrar de lunes a viernes a la plataforma. Yo entiendo que dijimos que es viernes, sábado y domingo, ustedes no tienen que entrar porque no está inscrito sábado y domingo el curso, pero sí deben entrar el lunes temprano. ¿Por qué? Porque si usted no entra el lunes, porque el lunes es el primer día, ya el martes usted me va a aparecer con 3 días sin entrar a la plataforma. ¿Por qué? Porque ni entró el sábado, ni entró el domingo y llegó el lunes. Entonces, es importante que se enfoquen en eso y en terminar las actividades pendientes. Es importante que hagan eso. Dígame, Nuris. Gracias, profe. Profe, usted no sabe que yo fui a preguntar a recursos humanos y me dijeron que sin el papel yo no puedo hacer la pasantía. ¿Cómo así? Que usted sabe que yo le dije a usted que yo no encuentro el papel. El Mm, que usted me dio, la que nos carta dio de a todos. pasantía. Y la carta esa misma. ¿Y tú fuiste a dónde? A recursos humanos, De esta allá del mañana. hospital. Sí. Fabuloso. ¿Y tú no encontraste una copia, una foto, nada? No, profe, porque fue que yo la entré a intro de una mascota con la que yo voy a coger clase allá. Y tiene todos los papeles menos ese. Pues yo no sé ni qué decirte, honestamente. Ayúdeme ahí, profe. Es que esa carta no la hago yo, mi amor. Ah, pues estoy jodida. Vamos a conversarlo con Isabel mañana, a ver qué Isabel nos dice, pero no sé qué decirte, la verdad. Ok, no hay problema. Ahora que Nuris trae a colación lo de la pasantía, por favor, si alguno de ustedes todavía no está haciendo su pasantía, por favor, iníciela, que estamos contra el tiempo en cuestión de pasantía. Es demasiado importante que entren, que empiecen a hacer su pasantía.
para que luego cuando llegue el tema de solicitar sus exámenes, usted no se quede para el año que viene. Sobre ese cierre, las compañeras estaban investigando una picadera que queremos mandar a hacer, pero ese tema lo vamos a tratar en persona el viernes. Vamos a dejarlo ahí en stand-by y el viernes vemos nueva vez los presupuestos y decidimos qué vamos a hacer. Bien, Perfecto. preguntas, dudas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no, Orlando? No, que sí, no entendí. Nada, jóvenes, está todo claro, que descansen. Nos Que no hay vemos. duda y que todo entendido. Ok. Pasen buenas noches, descansen, jóvenes. Gracias. Gracias, igual que usted también.